Bienvenidas al taller de hoy. Bueno, hoy vamos a tratar un tema referente al propósito de la vida y se llama Confrontando el vacío existencial. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a ver qué es el vacío existencial, el vacío como antítesis del propósito, causas del vacío existencial, teoría de las motivaciones. Vamos a ver tres autores específicamente. Componentes del propósito, motivación versus propósito, el ego y su ilusión de propósito, el apego como saboteador del propósito, señales de una vida sin propósito y por último, el propósito no se encuentra, se vive. El objetivo de este taller es darles como una claridad, no solamente frente al propósito, sino también sobre el vacío existencial, que es algo que generalmente se enfrenta mucho cuando hay un poco de distorsión en lo que quiero hacer con mi vida. Entonces vamos a empezar por qué es el vacío existencial. El vacío existencial o este concepto ha sido tratado por diferentes pensadores, pero Víctor Frank es clave para acuñar el término, o sea, él acuñó el término y lo vinculó a la búsqueda de sentido. Mientras que el filósofo Martin Heidegger ya hablaba de conceptos similares como el anonadamiento en la primera mitad del siglo XX. Básicamente, el vacío existencial es un estado interno en donde la persona siente que no le ve sentido a nada. Es una falta de sentido, una falta de dirección y por ende una falta de propósito en la vida. La persona siente que algo le falta, como si no tuviera un porqué, como si cada mañana despertara y no hubiera hacia dónde ir o no tuviera un porqué de moverse. Generalmente, este vacío existencial tiene unas características muy particulares y entre ellas encontramos una sensación persistente de insatisfacción o de apatía, incluso cuando todo está bien. También hay una pérdida de motivación o de interés por las actividades cotidianas. Hay una búsqueda compulsiva por distracciones. Tenemos entonces los casos de consumo de drogas o la adicción al trabajo o a las redes sociales, precisamente para no sentir ese vacío. También se caracteriza mucho por las crisis de identidad, o sea, el vacío existencial tiene mucha relación con las crisis de identidad porque la persona empieza a cuestionarse quién es, o sea, quién soy yo y para qué estoy aquí. Y también la sensación de desconexión, cuando las personas empiezan a experimentar este vacío existencial, esta falta de propósito, se empiezan a desconectar de sí mismos y de los demás. Generalmente, esto tiene también un vacío, un origen psicológico, y ya vamos a mirar entonces cuáles son esas causas o esas razones por las cuales una persona puede terminar experimentando el vacío existencial. Cuando hablamos de el vacío como antítesis del propósito, es porque son totalmente opuestos. Cuando no hay propósito, hay vacío. ¿Sí? Si hay vacío, no hay propósito. Si hay propósito, no puede haber un vacío porque el propósito entra a llenar justamente ese vacío existencial. Entonces aquí les hice una comparativa entre los dos términos. Por un lado, vemos la naturaleza. Entonces la naturaleza del propósito es una esencia activa, creadora y dirigida hacia el sentido, mientras que el vacío es una ausencia de dirección, de sentido y de conexión interior. El origen del propósito surge del autoconocimiento, de los valores y de la fe, mientras que el vacío pues surge de la desconexión, la comparación y el miedo. En cuanto al estado emocional, el propósito se caracteriza por darle a la persona plenitud, paz y determinación, mientras que el vacío por su parte genera ansiedad, apatía y confusión. En cuanto a la relación con el tiempo, el propósito en la vida de una persona hace que ella viva en el presente con una proyección al futuro, mientras que el vacío, la persona se queda estancado en el pasado o sin visión del mañana. En cuanto a la relación con el dolor, que yo siento que esta es una de las más importantes, y es que cuando una persona tiene un propósito o vive con propósito, el dolor lo integra siempre como aprendizaje, sin invalidarse, pero es muy diferente la manera en la que una persona afronta el dolor de la vida, que es completamente natural, cuando vive con un propósito, a cómo lo enfrenta cuando tiene un vacío existencial. Cuando una persona ya tiene un vacío existencial,
e interactúa con un dolor de la vida, ¿sí? Una pérdida, una muerte, algo le pasó negativo, generalmente ese dolor lo va a evadir o lo va a negar o simplemente lo va a reprimir, pero lo va a sentir de una manera muy negativa, precisamente porque es como que ya siento un vacío y encima de eso me pasan cosas negativas. También se da mucho el tema del victimismo cuando hay un vacío existencial. Base psicológica. Frente al propósito, ahorita hablamos de la motivación intrínseca y la trascendencia de Daisy Ryan. Y también frente al vacío, bueno, la motivación extrínseca y el vacío de sentido de Víctor Frank. Aquí les quise mencionar unos mecanismos del vacío porque la idea es que los logremos identificar, tal vez no los tengamos ahora en nuestra vida, tal vez sí, tal vez los hayan tenido en algún punto o alguien cercano a ustedes los tenga. Entonces, muchas personas no dicen como me siento vacío o tengo un vacío existencial. No, hay mecanismos del vacío en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo social. Y entre ellos los más importantes y los que más son comunes por un lado, es la inercia emocional. Entonces, cuando la persona repite hábitos sin sentir los propios. Ejemplo, trabaja, come, duerme, pero sin disfrutar lo que hace, ni propósito, simplemente en automático. La sobreestimulación también es un mecanismo del vacío. Entonces la persona busca placer constante para evitar ese silencio. Ejemplo, redes, consumo, logros, porque la persona que tiene un vacío existencial y se sobreestimula no solamente es la que se droga o la que está pegada a redes sociales. Hay personas que también tratan de llenar ese vacío existencial con logros. Entonces son personas que están todo el tiempo persiguiendo logros, persiguiendo reconocimiento, pero realmente no hay una satisfacción duradera. Son esas personas que en algún punto consiguen algo y luego es como, ¿qué es lo siguiente? ¿Y qué es lo siguiente? ¿Y qué es lo siguiente? Entonces ahí también se da la sobreestimulación. La desconexión espiritual, pérdida de fe, ausencia de sentido trascendente. Ejemplo, nada de lo que hago importa. En el tema de la desconexión espiritual, ustedes saben que la esfera espiritual es una de las 7 esferas de desarrollo humano. Independientemente de las creencias que tenga cada persona, el ser humano necesita trabajar su esfera espiritual porque necesita tener una fe. Ya sea, independientemente de las creencias, necesitamos una confianza en algo para poder soltar el control sobre lo que no controlamos, que es absolutamente toda parte de nuestros pensamientos, y también para poder verle sentido trascendente a las cosas. Porque imagínense la vida material, que es simplemente trabajar, estudiar o comer o salir o pasear o conseguir cosas, pero el ver que todos los días simplemente es un paso constante hacia la decadencia, hacia la entropía. Literalmente cada día nos acercamos más a la muerte, al deterioro. Todos los días nos estamos deteriorando, todos los días nuestras células están envejeciendo. ¿Cuál sería el sentido de hacer todo lo que hacemos si vamos a terminar en eso y absolutamente nada de lo que tenemos acá, incluyendo conocimientos, títulos, cosas materiales, nada, nada se va a ir con nosotros, porque no nos echan nada de eso al ataúd o lo que sea? O sea, viéndolo de esa manera, el mundo material no tiene sentido. Entonces, la esfera espiritual es esa esfera que nos ayuda a darle un sentido trascendente de eso, ¿sí? Ya la creencia depende de cada persona, pero independientemente de la creencia, debe darle un sentido trascendente a esto es por algo y estoy aquí por algo. La alienación del ser, perdón. Descripción, vivir bajo roles sociales, no desde la autenticidad. Ejemplo, soy lo que esperan de mí, no lo que realmente soy. Un grupo de personas que se caracteriza por tener vacío existencial son las personas que toda la vida han vivido para los demás, para encajar en un rol social, ya sea el rol de lo que sus padres esperaban de la persona o el rol de lo que la sociedad espera de la persona, si eres mujer o si eres hombre o por tu edad. Cuando una persona generalmente vive en función de esos roles sociales y no desde su autenticidad, lo que pues, sucede con el ser es que el ser se reprime y eso da en un vacío existencial y posiblemente en algún punto depresión. Ahora vamos a mirar las causas del vacío existencial desde diferentes dimensiones: psicológica, social y cultural, emocional, espiritual y existencial.
La causa raíz desde la dimensión psicológica es la falta de autoconocimiento y coherencia interna. ¿Por qué les puse aquí y coherencia interna? Porque incluso cuando yo hago un proceso de autoconocimiento y yo me empiezo a conocer y sé, defino cuáles son mis valores, sé qué es lo que me hace bien, sé qué es lo que me hace feliz, pero mis decisiones no se alinean con eso, aunque yo tenga autoconocimiento, estoy en incoherencia, porque sé que en este lugar o con esta persona o haciendo esto, eso no se alinea a lo que yo soy y lo hago. Entonces, la incoherencia interna también genera vacío existencial. Entonces, es importante no solo hacer énfasis en el autoconocimiento, sino que cuando te empieces a conocer, empieces a tomar decisiones coherentes a lo que vas descubriendo. Un ejemplo sería la persona vive desde el deber o la aprobación sin conexión con su esencia. Consecuencias: confusión, ansiedad, sensación de no saber quién es ni qué quiere. Frente a la dimensión social y cultural, una causa raíz del vacío existencial es la cultura del rendimiento y la comparación constante. Vivimos en una sociedad, y más ahora, con el tema de la globalización, que al instante tú entras a tu teléfono, a las redes sociales y sabes cómo es la vida de todos los demás. Y no la vida real, sino esa vida perfecta que la mayoría de personas trata de demostrar. Y es una vida que muchas veces nos impulsa al tema de la productividad, al tema de los logros, del éxito. Entonces, eso se llama, culturalmente hablando, cultura del rendimiento. Y que es, o sea, entre más rindas, mejor, no importa a costa de qué. Entonces, eso, cuando no se ha trabajado la parte de la autoestima, la parte del ser, genera una comparación constante. Y esa comparación precisamente lleva a un vacío existencial, porque es como si lo que tú hicieras nunca fuera suficiente. Un ejemplo es: la sociedad mide el valor por la productividad, el éxito o la imagen, como les decía, y consecuencias en la persona. Personas autoexigentes que viven estrés, que sienten envidia y que sienten sensación de vacío a pesar de los logros, porque como les digo, ningún logro parece suficiente cuando me comparo con alguien que tiene más o que ha logrado algo más. Frente a la dimensión emocional, la causa raíz es la represión emocional y miedo a sentir. Ejemplo: una persona que evita el dolor y reprime las emociones genera anestesia interna. Y eso nos lleva a tener apatía, desmotivación y desconexión afectiva. Por eso es tan importante la expresión de las emociones: enojo, tristeza, alegría y demás. Sobre todo esas que son difíciles de experimentar, porque cuando yo empiezo a reprimir el enojo, a reprimir la tristeza, o a veces me puedo obligar también por la cultura del positivismo a estar siempre alegre, yo empiezo a sentir una desconexión afectiva conmigo mismo y con los demás, y eso me lleva a un vacío existencial también. Frente a la dimensión espiritual, la causa raíz es la desconexión del sentido trascendente. Descripción: pérdida de fe, de misión o de conexión con Dios en caso de que la persona crea en Dios. Consecuencia: nihilismo, desesperanza, sensación de vacío interior. Esta parte, como ya les decía, la esfera espiritual es súper importante porque es como la que le da sentido trascendente a la vida. ¿Por qué sentido trascendente? Porque tu trabajo o tu vocación, que es algo completamente diferente al propósito, la vocación que tú puedes encontrar va a darle un sentido a tus días. ¿De qué manera? Que tú te levantas y ves que estás impactando personas y ok, tu vocación tiene un sentido. Pero la misma historia te puede contar la mente, como les decía, o sea, ¿para qué si igual esto, qué va a pasar? O sea, todo esto va a terminar, o sea, no hay una trascendencia. Entonces, por eso es tan importante esa parte de encontrarle un sentido trascendente, algo más grande que lo que tú estás haciendo acá. Aquí en la parte de consecuencias, cuando hablamos de nihilismo, como para tener claro el concepto, el nihilismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida no tiene un sentido objetivo, ni un valor absoluto, ni un propósito intrínseco. Básicamente, o sea, la negación de que existe un valor, un propósito o una verdad. Simplemente existimos porque sí, pero nada tiene sentido. Y no existe una verdad universal, ni un bien supremo. Y entonces, básicamente, yo no le veo significado objetivo a nada.
y ese es el nihilismo, es una postura filosófica. Y la dimensión existencial, que es básicamente la causa raíz, la libertad sin dirección ni responsabilidad. El ejemplo sería exceso de opciones sin valores que guíen y la consecuencia parálisis, indecisión, sentimiento de absurdo o inutilidad también. Hoy en día es muy común esto porque hoy en día aparentemente tenemos muchas opciones. Es como tienes muchísimas opciones de trabajo, muchísimas opciones de pareja, muchísimas opciones de dónde vivir. Y entonces entre tantas opciones, cuando no hay un autoconocimiento, como vimos la dimensión psicológica, cuando yo no tengo claros mis valores, esa sobresaturación de opciones me puede llevar a mí a paralizarme, a no saber qué hacer con mi vida, de tanto que puedo hacer, no sé qué hacer con mi vida, y ahí también se genera un vacío existencial. Ahora, vamos a ver un poquito las teorías de las motivaciones, porque la motivación va muy relacionada al tema del propósito y la vocación, pero muchas personas confunden la motivación con vivir una vida con propósito. La motivación es esa fuerza interior que impulsa la conducta humana, sobre todo cuando hablamos de la motivación intrínseca. Es aquello que responde al por qué hago lo que hago y determina tanto el nivel de energía como la dirección de nuestras acciones. En la búsqueda del propósito, comprender la motivación es esencial porque una vida sin motivación consciente termina vacía y una motivación mal orientada se vuelve solamente una carrera hacia el reconocimiento o hacia la recompensa. Hay muchas teorías sobre la motivación, pero yo les quise compartir tres, que son tres teorías, sobre todo la de Maslow. Los que han estado conmigo en terapia saben que yo tengo ese enfoque humanista y yo trabajo mucho con la pirámide de Maslow, pero también les quería compartir otros tres autores, precisamente para mirar otras perspectivas, ¿no? Entonces, Maslow, McCallan y Edward. Entonces, el primer enfoque que vamos a ver, la primera teoría de las motivaciones, es de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas, esa pirámide que yo les he mostrado, creo que en otros talleres también se las he mostrado. ¿Cuál es el motor de la conducta según Maslow? La satisfacción progresiva de carencias, o sea, el ser humano está motivado por satisfacer progresivamente sus carencias. Y como hemos visto en la pirámide, las primeras carencias son las fisiológicas, entonces la primera motivación es conseguir dinero, un techo, comida, cuando somos adultos, pues intimidad sexual también, homeostasis, descanso. Esas son las prioridades que nos motivan, que no son básicamente las de supervivencia. Pero cuando ya tenemos eso, es el ahora qué más. Entonces vamos subiendo en esa escala de carencias y empezamos a encontrar las afectivas, la de afiliación, la de tener amigos, hasta llegar a las últimas, que es cuando necesitamos esa autorrealización y trascendencia, que son las que están en la meta final. ¿Cuál es la meta final según la jerarquía de necesidades humanas? Autorrealización y trascendencia, sentirme que me realicé como persona. ¿Qué relación tiene la pirámide de las necesidades con el propósito? Que el propósito surge al cubrir las necesidades básicas y conectar con la vocación. Desde esta teoría, o sea, desde esta teoría humanista, el propósito surge al cubrir las necesidades básicas y conectar la vocación, que ya vamos a ver ahorita qué es la vocación. ¿Listo? Entonces esa es la pirámide de Maslow. La otra teoría es las motivaciones sociales aprendidas por David McCallum, que fue un psicólogo estadounidense que amplió la teoría de la motivación más allá de Maslow y lo que hizo fue que se enfocó no tanto en las necesidades biológicas y jerárquicas, sino en las motivaciones aprendidas y sociales. ¿Por qué? Porque estas son, según McCallan, las que guían el comportamiento humano. Entonces, ¿qué decía la teoría o qué dice la teoría de él? ¿Cuál es la motivación del ser humano? ¿Cuál es ese motor de la conducta? La necesidad de logro, de lograr cosas, o sea, la motivación de lograr cosas, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. Según esta teoría, son tres necesidades que son
no completamente innatas, sino que se forman por la cultura, la educación y las experiencias personales. Por eso es que les decía que algunas personas son muy motivadas por lograr cosas, pero eso tiene que ver con su historia, con su infancia, con su formación, con sus carencias y demás. Entonces, esta teoría ayuda a entender por qué las personas actúan como actúan y qué tipo de motivación guía su vida, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene como motivación principal el logro, pero no encuentra una meta, o sea, que lo inspire realmente, puede sentirse vacío. Si la persona está motivada por la afiliación, pero sus vínculos son superficiales, puede sentir soledad. O si su motivación es el poder, pero no tiene propósito ético, puede caer en control o manipulación. Entonces, por eso es importante integrarlos. La meta final para esta teoría, el equilibrio motivacional. ¿Cuál es su relación con el propósito? El propósito nace al equilibrar la ambición personal con la contribución, que la contribución es uno de los componentes del propósito que vamos a ver más adelante. Entonces, equilibrar la ambición personal con la contribución. Y por último, la teoría de Deci y Ryan. Básicamente, lo que nos dicen estos dos autores y su teoría de la motivación intrínseca y la autodeterminación es que el motor de la conducta del ser humano es la autonomía, la competencia y la relación. ¿Cuál es la meta final? El bienestar y el sentido interno. ¿Y cómo se relaciona con el propósito? Florece cuando actuamos desde la libertad interior. ¿Sí? Entonces, esta es conocida como la teoría de la autodeterminación. Esta, ¿por qué se las puse? Porque es una teoría que plantea que todos los seres humanos tienen esas tres necesidades psicológicas y que cuando yo satisfago mi autonomía, cuando yo soy libre, autónomo, cuando yo soy competente, cuando yo siento que soy eficaz y que puedo influir en mi entorno, y cuando yo me siento conectado, aceptado y amado por otros, yo ahí empiezo a vivir una vida con propósito, ¿no? Porque siento motivación genuina, confianza en otras personas, empatía, cooperación, pertenencia sobre todo. Y cuando esto no existe, pues hay soledad, desconexión, desmotivación, inseguridad, apatía y vacío existencial. Por eso es tan importante tener en cuenta esas teorías. Ahora, ¿cuáles son los componentes del propósito? Yo no quise definirles como tal cuál es el propósito de la vida o qué es el propósito, no. Yo quise hablarles de los componentes del propósito porque como les puse ahí, el propósito no es un concepto abstracto, sino que es una estructura viva que se construye y se encarna día a día. Se sostiene sobre cuatro pilares esenciales que le dan dirección, estabilidad, trascendencia y sentido. Cuando uno de ellos se debilita, la vida pierde foco o plenitud. Esos componentes son dirección, coherencia, contribución y sentido, para que los tengan muy en cuenta porque eso es como la base para uno empezar a descubrir. Como ustedes saben que me encantan las tablas, porque son muy gráficas, aquí les hice una tablita para hablar de cada uno de esos componentes. Entonces, el primer componente del que vamos a hablar es de la dirección. Es el rumbo consciente que orienta la vida, no es un destino fijo, sino la claridad de hacia dónde quiero avanzar y por qué. ¿Qué pasa cuando en la vida de una persona hay dirección? Hay enfoque, hay visión, hay metas alineadas a los valores. Acuérdense que si no hay autoconocimiento, no hay valores definidos. Y entonces si no hay valores definidos, no hay dirección. Por eso es tan importante empezar desde el autoconocimiento alineadas a los valores y decisiones coherentes con lo que se desea construir. ¿Cuándo falta? Cuando le falta a una persona dirección, se vive con confusión, con dispersión, con sensación de estar perdido o actuando por inercia. El siguiente componente es la coherencia. Es la armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Implica autenticidad, integridad y congruencia entre los valores personales y las acciones. Quiero que vean lo mucho que les resalté los valores personales, porque siempre le digo a mis pacientes que los valores personales son una brújula para tomar decisiones y no arrepentirse después, porque muchas veces uno toma decisiones desde una emoción, generalmente desde el miedo y después hay arrepentimiento, pero cuando se toma una decisión desde sus valores personales, no va a haber arrepentimiento, pase lo que pase después, porque usted fue fiel a sus valores.
Cuando está presente la coherencia, entonces la persona experimenta paz interior, confianza, estabilidad emocional y claridad moral. Cuando falta coherencia, aparece la culpa, la ansiedad, la persona se autoengaña a sí misma y hay una sensación de estarse traicionando, ¿sí? Como que yo sé que no debería estar haciendo eso y lo estoy haciendo, me estoy traicionando a mí mismo, siento culpa y demás. Siguiente componente, la contribución. La contribución es el deseo genuino de servir a los demás, de poner los dones y experiencias al servicio del bien común. Representa el paso del yo al nosotros. Aquí es cuando les digo que el propósito, chicas y chicos, se diferencia de la vocación. La vocación es encontrar cuáles son tus dones, ¿sí? Y cuáles son tus experiencias que pueden ponerse al servicio de los demás. Pero esa es solo la vocación, ¿sí? Ya cuando yo genuinamente quiero servir a los demás a través de esa vocación, ahí se representa el paso del yo al nosotros, porque hay personas que contribuyen en un trabajo, pero no sienten esa vocación por realmente hacerlo. En la persona que tiene la contribución se siente gratitud, conexión, expansión y sentido de pertenencia, porque generalmente cuando tú estás sirviendo, perteneces a alguna comunidad. Y cuando falta, surge el egoísmo, el aislamiento o la sensación de inutilidad. Es como que no le estoy contribuyendo nada a nadie y puede generar esos sentimientos de inutilidad, aislamiento o a veces egoísmo. Sentido. Esta del sentido, chicas, para mí es como la cerecita del pastel. Ya dijimos antes que si falta una, no nos vamos a sentir bien, vamos a poder sentir vacío. Pero desde mi perspectiva, por experiencia propia y por lo que he estudiado, el sentido es uno de los componentes más importantes, porque el sentido es la comprensión profunda del para qué de la vida. Permite interpretar cada experiencia, incluso el dolor, como parte de un propósito mayor. Cuando la persona tiene sentido, tiene un sentido, se vive con gratitud, con fe, con serenidad y resiliencia ante la adversidad. Cuando falta un sentido, se experimenta vacío, apatía, falta de propósito y especialmente ante el sufrimiento. Aquí es lo que les decía en la diapositiva pasada que la vida por naturaleza tiene dolor, ¿sí? El otro día le ponía el ejemplo a una paciente que estaba atravesando por algo. Yo le decía, imagínate cuando vas al gimnasio y tú quieres que tu músculo crezca, ¿sí? El cuerpo humano es una máquina perfecta y el cuerpo sabe cosas y por eso es tan importante escucharlo y comprender su funcionamiento. Cuando tú quieres que la masa muscular crezca, primero deben desgarrarse las fibras, llegar a un fallo muscular, hacer una hipertrofia y en eso hay un dolor, ¿sí? Tú le preguntas a alguien o si ustedes han ido al gimnasio, o sea, duele, ¿sí? Para un crecimiento que se ve después. Entonces, si en algo tan, no simple, sino algo tan fisiológico como entrenar en un gimnasio o salir a correr o tratar de aumentar masa muscular, hay dolor para ver un crecimiento, ¿cuánto más en la vida? Entonces, en la vida sucede lo mismo. En la vida hay dolor por naturaleza, no siempre, pero generalmente va a haber dolor, ¿sí? Por algo tenemos emociones como la tristeza, porque son las emociones que nos permiten expresar el dolor. Entonces, cuando yo no tengo sentido y me llega un momento de dolor, ese de la vida no tiene sentido, imagínense que se triplica. O sea, si yo ya estaba bien y yo estando bien digo la vida no tiene sentido y viene un dolor yo peor, o sea, es como que no, sí, sí, definitivamente sí, la vida no tiene sentido, o sea, uno para qué está acá si lo único que hace es sufrir. Mientras que cuando hay un sentido, entonces tú le encuentras un sentido al dolor. Este sentido, como se los decía en las diapositivas pasadas, desde mi perspectiva se encuentra en la esfera espiritual. Les voy a poner ejemplos de varias creencias. Ejemplo, cuando tú tienes una creencia, a ver qué te digo, una creencia, vamos a hablar de así, una creencia de las reencarnaciones, digamos. Tú crees en las reencarnaciones, entonces tú crees que vas a reencarnar y que tienes vidas pasadas.
puedes explicar el dolor como parte de tu proceso en esa vida, como algo que estás pagando de la vida pasada o como algo que se te va a retribuir en la siguiente vida. No sé, estoy inventándome, pero desde esa creencia que pertenece a la esfera espiritual, tú le estás dando un sentido al dolor que estás viviendo. Y eso hace que le veas una trascendencia y que lo atravieses con valentía porque, no, esto es, o sea, le encuentras un porqué al dolor, ¿sí? Desde una perspectiva diferente, otra creencia diferente, por ejemplo, cuando creemos en Dios. Entonces, cuando creemos en Dios, Dios nos dice que a los que lo aman, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, esa confianza, esa fe en Dios hace que el dolor lo veamos como pruebas o que Dios nos está formando en habilidades porque nos está preparando para algo más grande que nos tiene adelante. Entonces, cada vez que hay un dolor, uno le ve el sentido o no, porque Dios me está preparando para algo más grande más adelante, ¿no? Bien. Si no creo ni en la reencarnación, ni en Dios, ni en nada, y no sé, soy ateo, un ejemplo. Los ateos también deben tener su esfera espiritual que los conecte con el presente, así sea la ciencia, la entropía, lo que sea. Entonces, no. La vida, bueno, el dolor de la vida, ¿por qué? Entonces, la entropía, ¿no? Naturalmente el ser humano tiende al sufrimiento, al caos, entonces, este dolor lo que me lleva es a una introspección para poder crecer y no sé qué, tal, todo relacionado con la entropía, con la ciencia, ¿no? La física cuántica y todo eso. Entonces, miren que acabo de mencionar tres creencias totalmente diferentes, pero cada creencia, como tiene que ver con la espiritualidad, le encuentra un sentido al dolor. Y eso es lo que necesitamos. Ese es el para qué de la vida. Porque encontrarle el para qué a las cosas bonitas es fácil, pero encontrarle el para qué del dolor, el para qué tuviste una infancia como la tuviste, el para qué de que mis papás me abandonaran, el para qué de que me abusaran sexualmente, el para qué de que me robaran, el para qué de que me partieran una pierna, el para qué de que me amputaran un brazo. O sea, estoy hablando de cosas fuertes, ¿sí? Si yo no tengo un sentido que me genere una resiliencia, que me haga verle un para qué a todo lo negativo que haya podido vivir, yo me hundo en un vacío existencial y en una depresión y empiezo a ver la vida como algo totalmente malo. O sea, como que la vida o sea, es algo malo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el sentido y por eso quise hacer énfasis en esto porque en mi caso yo viví mucho tiempo con dirección. Yo quería ser escritora, yo voy para allá, sí, mi dirección sigue por las mismas. Coherencia, lo que pensaba, lo que sentía, lo que lo vivía, también vivía con coherencia, contribuía, porque desde que trabajo con terapia y trabajo con personas, contribuyo, veo el cambio, me agradecen, contribuyo a la comunidad. O sea, tenía dirección, tenía coherencia, tenía contribución y yo no le veía sentido a la vida. Yo decía, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué si yo me voy a morir? O sea, no le encuentro sentido, no tiene sentido. Intenté explicarlo con muchas creencias y al final me quedé con la creencia que más me dio sentido y cuando pude completar los cuatro componentes fue que pude empezar a vivir con propósito y pude sentir plenitud. Pero antes no, aunque tuviera tres de cuatro, imagínense, aunque tuviera tres de cuatro, no. Por eso es que es tan importante la presencia de todos y por eso es que les decía acá que cuando uno de ellos se debilita, la vida pierde foco, plenitud. Y se los digo así, en la espiritualidad que yo le encontré el sentido a mi vida, cuando yo le aflojo a esa espiritualidad, cuando no sé, se me olvida y me meto en las otras tres, yo empiezo otra vez a no verle sentido a la vida, inmediatamente. Entonces, otra vez hay que retomar porque por eso hay que trabajar todas las esferas. ¿Listo? Ok, motivación versus propósito. ¿Por qué es importante esto? Porque la motivación es un impulso temporal, ¿sí? La motivación nos moviliza hacia una meta, hacia una recompensa, pero hay días donde uno no quiere hacer nada. Hay días donde uno no tiene motivación de nada, sobre todo nosotras las mujeres que tenemos un ciclo hormonal, hay semanas, por no decir que 15 días en donde tenemos la motivación muy baja y si no tenemos una vida con propósito es muy difícil movernos. Entonces, la motivación es un impulso temporal. Mientras que el propósito es una orientación profunda y estable que da sentido a la vida, incluso cuando yo no me quiero parar de la cama.
Yo tengo un porqué, un para qué, un todo. Tengo ese porqué y ese para qué en la mente y me levanto. El origen. La motivación puede ser de origen externo, cuando hablamos de recompensas, reconocimientos, o interno, placer o curiosidad. El propósito surge de la identidad. Yo vivo con propósito y a mí realmente no me importa lo que los demás piensen de mí, porque yo estoy viviendo conforme a mi identidad. Sé que hay personas que sienten admiración por mí, pero sé que hay otras personas que me odian o hay otras personas a las que les caigo mal o que me critican o que ven todo lo malo. Pero entonces como yo ya no me estoy moviendo por una motivación externa, sino por una identidad, unos valores y una conexión con algo más grande que uno mismo, yo ya siento esa libertad de poder simplemente vivir conforme a eso. Duración. La motivación es corta, depende del estado de ánimo y de los resultados. Cuando tú haces algo y esperas un resultado y lo consigues, tú te motivas más. No hay nada más motivante. Sigo con el ejemplo del gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, 3 meses yo creo mínimo, y a los 3 meses uno ve que le creció el musculito como 2 milímetros, o sea, eso es nada. Pero uno ve un cambio pequeño y uno dice, wow, y uno se motiva y uno quiere ir más y más y más. Pero cuando no ve unos resultados, uno se puede desmotivar, ¿sí? Porque depende mucho de los resultados y del estado de ánimo. Vivir con propósito, el propósito es algo permanente. Se tiene incluso en la dificultad. Por eso les decía que ayuda a que seamos resilientes. El enfoque. El enfoque de la motivación está centrado en el hacer y en el resultado. Es como hacer, 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 lograr, lograr, lograr resultados. El propósito no, el propósito está centrado en el ser y el significado, ¿sí? O sea, hago, obviamente hago, pero mi prioridad siempre va a ser el ser y el significado de lo que hago. O sea, ¿para qué hago lo que hago? Si lo que hago no tiene significado, simplemente o le encuentro un significado o busco otra cosa. Motor principal de la motivación, deseo, necesidad o impulso, ¿sí? Por ejemplo, si yo no tengo para comer mañana, pues yo necesito comer mañana y salgo y mi motivación para ir a buscar trabajo es que no tengo comida, ¿sí? Un ejemplo. Pero cuando yo tengo un propósito, yo me muevo por una convicción, por un sentido y por una fe en algo. A mí hay una palabra muy bonita que me gusta y es la convicción. Una persona que vive con propósito necesita tener convicción en sus creencias, sí o sí, sea lo que sea que quiera creer, debe tener convicción en sus creencias y en lo que está haciendo con su vida, o sea, en sí mismo, en para qué está aquí, en este lugar, ¿sí? Como les digo, eso es algo muy personal, eso es algo que uno o encuentra con autoconocimiento del bueno, puro, puro autoconocimiento, pero cuando uno lo encuentra es desarrollar una convicción de que yo sé para qué estoy aquí. Y me puede decir medio mundo que eso no es así, que usted no está aquí para eso, que usted debería estar haciendo lo otro, que usted por qué hace eso, que usted debería estar haciendo... yo tengo esa convicción. Porque cuando no hay convicción y yo intento hacer algo alineado con mi ser y alguien me lo critica o a alguien no le gusta, yo inmediatamente, no, sí, mejor por aquí no me voy, mejor no, ¿sí? Entonces la convicción nos da esa seguridad de que sí es por ahí, aunque todo el mundo esté en mi contra. Sostenibilidad. La motivación es sostenible, se agota fácilmente si no hay un sentido, mientras que el propósito se renueva porque está ligada al significado y al amor. ¿Amor qué? Amor propio, amor a los demás, amor a la vida, amor a la naturaleza, amor a lo que tú quieras. Riesgo cuando domina. Cuando nos domina la motivación, generalmente corremos el riesgo de ser inconstantes, porque la motivación es como una llamita que se apaga y se prende. Entonces, cuando se prende la motivación, soy 10 de 10 en todo, pero cuando se apaga, no hago absolutamente nada. Hay frustración, precisamente por eso, porque debería estar haciendo cosas que no estoy haciendo, y dependencia a los estímulos externos. Cuando o sea, cuando a mí me domina completamente el propósito, o sea, pero les estoy hablando de, acuérdense que los extremos ninguno es sano, o sea, ya no es un propósito sano, sino que me voy a un fanatismo o a una rigidez, ¿sí? Si no lo interpreto con autocompasión, con equilibrio y con aceptación, ahí me faltó la palabra aceptación.
yo me puedo volver fanático o rígido, ¿sí? De mis creencias. Entonces me vuelvo fanático y psicorrígido con mis creencias y empiezo a discriminar al que no piensa o no cree en lo mismo que yo, ¿sí? O me vuelvo fanático y psicorrígido en mis creencias y de aquí a mañana resulta que me doy cuenta de algo y ya no estoy tan de acuerdo con mis creencias y prefiero quedarme ahí porque me da miedo cambiar, ¿sí? Entonces la aceptación del cambio, la aceptación de que el propósito es algo que cuando se encuentra, pero no tiene que rayar en lo psicorrígido, sino en la aceptación del momento de que es mi propósito y estoy viendo con propósito en este momento. No sé si va a ser el mismo propósito a los 40 años, ¿sí? La idea es que sí, cuando se encuentre el verdadero, pero uno pasa por muchas cosas antes de llegar al que es, ¿sí? Uno primero experimenta muchas cosas. Ahora, el ego y su ilusión de propósito. Esto es súper importante porque ustedes saben que yo les hablo mucho del ego, que es como el archienemigo de la esencia. Y es que el ego disfraza su necesidad de reconocimiento bajo la apariencia de propósito. Por eso es que se necesita tanto autoconocimiento y saberme escuchar a mí mismo para que el ego no me engañe diciéndome, ah, ya encontré mi propósito y resulta que no, que es una máscara del ego. Entonces, el ego no busca servir, sino sentirse valioso, visto y en control. Cuando una persona, les pongo un ejemplo, cuando una persona siente que tiene algún propósito altruista y son esas personas que de pronto tienen el síndrome de Salvador, sienten que están en su propósito porque le están sirviendo a las personas y los ayudan y tal, pero cuando no establecen límites, cuando dan más de lo que pueden dar, cuando dan a los demás pero no se dan a sí mismos, cuando cuidan a otros pero no a ellos, realmente lo que hay detrás de eso es un ego que quiere sentirse valioso, que quiere sentirse visto y necesario y que quiere controlar el proceso de los demás. Entonces la persona puede ciegamente decir, yo estoy viviendo en mi propósito, pero es una persona que tiene ansiedad porque no se cuida, no descansa, está para todo el mundo. Entonces, por eso es que en un principio me enfoqué tanto en mostrarles cómo se ve el vacío existencial porque muchas personas pueden tener vacío existencial y no lo saben y creen que están viviendo en propósito. Pero si hay una ansiedad, no una ansiedad normal, de esa ansiedad que simplemente uno siente cuando se enfrenta a un reto, no, ansiedad patológica de todos los días, de temblores, de ya que me tiembla el ojo y cositas así. Ahí yo no puedo decir que estoy viendo mi propósito porque el propósito no genera ese nivel de ansiedad patológico. Entonces, el ego, al temer perder su identidad, se disfraza de propósito para seguir sintiéndose necesario. Aunque use palabras nobles como ayudar o inspirar, su motivación real nace del miedo a no valer, a no dejar huella, no del amor ni la autenticidad. Yo tengo una plantilla, la tengo impresa, bueno, ahorita más tardecito se las mando al grupo de específicamente los engaños que nos puede dar el ego cuando estamos buscando el propósito. Ahora, propósito del ego versus propósito real. Como les digo, la idea es identificarlo para saber por dónde vamos. El propósito del ego nace desde el miedo, la comparación o la necesidad de aprobación. Si tú sientes que estás viviendo en función de eso, probablemente ese propósito venga del ego. El propósito real surge del amor, de la conciencia y de la conexión interior. Cuando tú tienes un propósito alineado contigo, realmente no importa la validación externa. Ahí se pierde completamente la validación externa. No me importa si alguien está haciendo algo diferente o algo mejor o algo que le da más dinero o algo que le da más, no sé qué, no me importa, no hay comparación. No hay comparación, porque surge desde la conciencia y la alineación con mis valores. Emoción predominante en el propósito del ego, ansiedad, lo que les decía, ansiedad, autoexigencia, miedo al fracaso, miedo a perder el control, miedo a que se me derrumbe todo, ¿sí? Miedo a perder, mientras que el propósito real me da paz, entusiasmo y gratitud. Relación con el tiempo. El propósito del ego siempre vive en el futuro. Cuando logre esto, seré feliz. Cuando alcance esto, seré feliz. El propósito real es vive en el presente. Yo ya estoy viviendo mi propósito hoy.
Y por eso es que en la parte décima, al final les digo, o sea, se encuentra una vocación, se encuentra una dirección, se encuentra una coherencia, se encuentra un sentido, se encuentra una contribución, que son los componentes, eso se encuentra. Pero integrarlos todos los días es el verdadero reto y eso se llama vivir con propósito, cada día, integrando esos cuatro componentes una vez que los encuentre. Consecuencia emocional. El propósito del ego, la consecuencia emocional es agotamiento, vacío, sensación de insuficiencia y el propósito real, plenitud, serenidad, coherencia interior. El lenguaje interno del propósito del ego es tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir, tengo que contestar esto, tengo que, debo hacerlo, necesito hacerlo. Tengo que, debo y necesito son palabras de el ego, un lenguaje interno de un propósito del ego. Cuando el propósito es real, yo digo, elijo hacerlo, disfruto hacerlo, quiero hacerlo, agradezco por poder hacerlo. ¿Sí? Y miren, eso se pueden ver en cosas tan comunes como en la comida. Cuando hay un vacío existencial, hay personas que le pierden el sentido hasta a comer y dicen, tengo que comer, ¿sí? Entonces están metidos en su trabajo, y no, 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 sírvame en 5 minutos, 2 minutos, porque es que tengo que comer rápido porque me tengo que ir y corre, y corre, y corre. Eso no es propósito de la esencia, eso es propósito del ego. Mientras que uno, cuando está un propósito real, como uno prioriza el autocuidado, uno llega, come, ay, qué rico comer, qué rico almorzar, elijo comerme esto que me hace bien, tal, con mi tiempo, sí, pongo límites, luego sigo con lo mío. O sea, no quiere decir que una vida con propósito sea sencillísima, pues la más fácil, pero sí es mucho más simple, yo diría simple, que un propósito del ego, realmente. El resultado final, euforia momentánea seguida de vacío con el propósito del ego. Son personas que sienten esa euforia cuando consiguen algo, pero luego viene ese vacío. Y por eso, chicos y chicas, es que muchas personas, como les decía, tienen los tres componentes, sí, aportan al mundo, sí, tienen dinero, sí, viven de cierta manera y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque realmente no estaban viviendo en un propósito real, sino en un propósito del ego, para los demás. Y ese vacío existencial, si uno no le presta atención, se hace más grande y más grande y más grande, y llega un momento en el que yo puedo literalmente hacerme daño, porque ya no puedo más, porque pesa mucho, ¿sí? Muchas personas critican o esta parte de la ideación suicida y todo eso, pero realmente es una consecuencia de un agotamiento mental muy grande por vivir en el propósito del ego, porque el ego, por eso dice ahí consecuencia emocional, agotamiento. La persona que vive en el propósito del ego vive agotada, se siente insuficiente, se siente vacío, nada tiene sentido, ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy. Entonces, por eso es que es tan delicado, parece un tema como de desarrollo personal y tal, pero tiene que ver mucho con la salud mental de las personas también. Y el resultado final con el propósito real, sentido existencial estable, eso es lo más importante, un sentido existencial estable. No sentir ahorita que la vida tiene sentido y a los 3 días sentir que ya no, no. Sentido existencial estable, me pasan cosas negativas, sí, pero no pierdo de vista el por qué, el para qué, el sentido. Y paz interior, que es como lo más bonito que uno experimenta cuando vive con propósito, una paz interior. 8. El apego como saboteador del propósito. Propósito. Bueno, ahí está mal escrito. Propósito. El apego se disfraza de compromiso, pero en realidad nace del miedo a soltar. Nos hace creer que si dejamos ir algo, fracasamos, cuando en verdad el propósito evoluciona a medida que nosotros cambiamos. Chicas, para encontrar el propósito, uno tiene que dejar ir muchísimas cosas. Uno tiene que, o sea, uno renuncia a trabajos, uno renuncia a relaciones, uno renuncia a ciudades, o sea, los cambios tan grandes que uno hace cuando uno realmente está comprometido con esa búsqueda del propósito, son cambios que no van acorde a un apego. Y por eso es que las personas que viven en el propósito del ego, porque acuérdense que el apego es del ego, viven con tanto miedo a perder las cosas. Me da miedo que me echen del trabajo, me da miedo que se me caiga la empresa, me da miedo que me pase lo otro, me da miedo perder a mi pareja, me da miedo que se me muera mi hijo, me da miedo, sí.
O sea, claro, el miedo es natural, pero una cosa es sentir miedo normal y otra cosa es que el miedo ya me paralice, sobre todo si son miedos irracionales. Ustedes saben que el miedo al fracaso es un miedo irracional. Entonces, yo por eso comparto mucho la filosofía, en la filosofía estoica se habla de eso, de nada tienes, ¿sí? Nada pierdes. O sea, si yo no tengo nada, no pierdo nada. Si yo integro el desapego de que todo lo que tengo realmente no me pertenece, yo empiezo a soltar esas cosas. Entonces, por eso es tan importante esa parte del desapego, porque cuando yo quiero empezar esa búsqueda intensiva del propósito, yo debo estar en desapego para empezar a soltar todo lo que justamente me tiene en un propósito del ego, ¿sí? Entonces, soltar situaciones y enfrentarnos a muchos cambios. Yo ahí les puse unos ejemplos. Nos apegamos a personas y dejamos de crecer por miedo a perderlas y ahí cerramos esa puerta al propósito. Nos apegamos a resultados y sufrimos cuando la vida no cumple nuestras expectativas. Nos apegamos a identidades, no, yo soy la fuerte, la que puede con todo, y así bloqueamos nuevas versiones de nosotros mismos. Entonces, el principal saboteador del propósito es el apego. Por eso es muy importante que ustedes empiecen a trabajar esa parte del apego. No quiere decir que, ya no me importa nada. No, simplemente como les decía, la filosofía estoica, hay un libro, me gusta mucho el estoicismo. Hay un libro que se llama Manual de Vida de Epicteto y en Manual de Vida de Epicteto él da como unas, sí, como unas pautas para uno vivir y hay una de ellas que dice eso, nada tengo, nada pierdo. Sí, es la única manera de uno poder crecer. Nada tienes, nada puedes perder. Entonces, es la única manera de uno realmente soltar lo que sea que tenga que soltar para ir tras ese propósito. Soltar una vivienda, soltar una ciudad, soltar una pareja, soltar una familia, soltar un trabajo. Es la única forma de activamente ir tras ese propósito. Señales de una vida sin propósito. Como les decía, ya que tenemos claros los cuatro componentes del propósito que son dirección, sentido, coherencia y el tema de dirección, sentido, coherencia y, venga, miramos porque se me escapó justo ahorita la palabra. Dirección, sentido, coherencia y contribución. Esa es la que me faltaba. Dirección, sentido, coherencia y contribución. Una vez que tenemos claro que ese es el componente del propósito, yo necesito saber cómo se ve una vida sin propósito, porque como les decía con anterioridad, muchas personas viven creyendo que tienen un propósito o que están en su propósito, pero realmente es el propósito del ego y por eso terminan con ansiedad patológica, con trastornos, porque es una vida agotadora. Entonces, antes de encontrar sentido, es necesario reconocer el vacío. Antes de yo decir voy tras ese propósito, yo necesito reconocer que estoy en un vacío existencial. ¿Por qué? Porque una vida sin propósito no siempre se ve caótica desde afuera. Muchas personas aparentan tener una vida muy organizada, muy estructurada, muy estable, pero es porque ese vacío existencial a veces se disfraza de productividad excesiva, de éxito o de aparente estabilidad. Sin embargo, en lo profundo aparece una sensación sutil pero persistente de desconexión y pérdida de sentido. Cuando el alma no encuentra dirección, el cuerpo se agota, la mente se dispersa y las emociones se vuelven confusas. Es como si algo dentro de nosotros supiera que estamos viviendo en automático, sin rumbo, sin significado. Ahí es donde les ponía el ejemplo de estas personas que han tenido un éxito, han tenido una familia, han tenido una carrera, sobre todo famosos por allá en Hollywood, todo lo que uno ve, y se suicidan, ¿sí? ¿Por qué se suicidan? Porque estaban viviendo un propósito del ego y los agotó completamente. Entonces, por eso es tan importante saber que yo puedo tener trabajo, éxito, dinero, familia, hogar, todo, y yo aún así puedo no verle sentido a la vida porque no estoy alineada con un propósito real. Entonces, aquí les puse algunas señales, manifestaciones observables de cuando tengo un vacío existencial o cuando me falta un propósito. En cuanto a la dirección, la manifestación observable es que me faltan, o sea, falta de metas claras o constantes cambios de rumbo, como que no sé hacia dónde, voy hacia aquí, luego hacia el otro lado,
que no está mal porque acuérdense que antes de encontrar esa vida con propósito uno debe probar muchas cosas, ¿sí? Pero ahí uno sabe que todavía no ha llegado cuando hay cambios constantes de rumbo. Experiencia interna, sensación de estar sobreviviendo en piloto automático. Consecuencia emocional, confusión, apatía y desmotivación. En cuanto al sentido, dificultad para encontrarle significado en lo que hace. La experiencia interna son constantemente tenemos preguntas existenciales. Por eso es que se dice crisis existencial. Una persona tiene una crisis existencial cuando está viviendo un vacío existencial y empiezan las preguntas existenciales, que es ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué me crearon? ¿Cuál es el sentido de la vida? Todo eso, todas esas preguntas existenciales vienen pues de tener un vacío existencial que no es negativo porque hay que partir de ahí. Yo necesito reconocer que estoy en un vacío existencial para poder empezar esa búsqueda activa del propósito. ¿Qué se siente emocionalmente? Vacío, aburrimiento existencial. Motivación. Hay una ausencia de entusiasmo o de pasión. La rutina se percibe como una carga y emocionalmente siento fatiga y desesperanza. La autenticidad se vive para cumplir expectativas externas, hay una desconexión del propio deseo y de la esencia, y hay una frustración o una sensación de falsedad. Emociones. Predominio de la ansiedad o la irritabilidad sin causa clara. Experiencia interna, falta de disfrute incluso en los logros. Cuando uno logra cosas y uno no logra, valga la redundancia, no logra disfrutar esos logros, ahí es una señal de que hay un claro vacío porque esos logros entonces vienen motivados no desde una esencia auténtica, sino desde algo diferente que probablemente sea el ego. La consecuencia emocional, tristeza, culpa o sensación de estar desconectado. En cuanto a las relaciones, cuando la manifestación observable son vínculos vacíos o basados en dependencia emocional, uno de los dos extremos. La experiencia interna es esa necesidad constante de aprobación y la consecuencia emocional es soledad emocional, inestabilidad afectiva. En cuanto a la dimensión espiritual, la manifestación observable del vacío es un desinterés por el crecimiento interior, ausencia de conexión con algo más grande que uno mismo y desorientación moral o existencial. Esto es muy importante y lo reitero porque acuérdense que uno aprende con repetición. La esfera espiritual hace parte de las 7 esferas del desarrollo humano. Por eso es que hay personas que trabajan, vuelvo y la misma historia, trabajan, tienen su familia, sus cosas, todo, pero nunca han querido hacer trabajo interno, nunca han querido ir hacia adentro, nunca han querido cuestionarse por qué son como son, nunca han querido enfrentarse a un proceso terapéutico que es súper difícil, nunca han querido abrir esa cajita de Pandora en donde hay muchas cosas negativas y dolorosas, nunca lo han querido hacer, se han cerrado completamente a eso, se han cerrado a esa esfera espiritual que nos conecta con el presente y con el crecimiento interior. Y aunque tengan muchas cosas y hayan realizado o se hayan autorrealizado completamente en sus carreras, en sus vidas, sienten un vacío existencial porque se necesita un crecimiento interno para yo encontrar el verdadero propósito del ser. Entonces es súper importante eso. Décimo, el propósito no se encuentra, se vive. ¿Por qué quise terminar con esto? Porque a veces confundimos el propósito con vocación, ¿sí? Y la vocación sí se encuentra. Lo que les hablaba de los componentes del propósito. Vamos a revisarlos de nuevo para mirar cómo cada uno de ellos se encuentra. O sea, ¿cuál es mi tarea por encontrar? Mi tarea activa es encontrar una dirección, ¿sí? Primero, yo necesito saber para dónde voy, ¿sí? Para tener un enfoque y una visión. Eso yo encuentro una dirección. Yo necesito encontrar una coherencia. ¿Cómo encuentro la coherencia? Autoconocimiento, cuáles son mis valores personales y empezar poco a poco a actuar de manera coherente con ello, ¿sí? Para cultivar la integridad, la congruencia. Coherencia, se encuentra, se construye. Contribución también se encuentra, que lo que dijimos va muy de la mano con la vocación. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es esa experiencia que he vivido
que puedo compartir con el mundo, que puede aportar, cuál es ese deseo genuino de servir, qué le quiero yo contribuir a las demás personas, a la comunidad, que me da un sentido de pertenencia porque generalmente pertenezco a una comunidad cuando contribuyo. Entonces, encuentro mis dones y encuentro cómo los voy a usar para servirle a otros de manera genuina. Encuentro. Ok, cuarto, encuentro un sentido, ¿sí? Dijimos que el sentido tiene que ver con la esfera espiritual, las creencias. Encuentro una creencia, principalmente les decía que el objetivo de la creencia que le va a dar sentido a mi vida es que me ayude a atravesar el dolor. Entonces les ponía ahorita los tres ejemplos de esas creencias. Cada una, cuando llega el dolor a mi vida, cada una le da un sentido. Ok, este dolor es por esto, para esto, no, este dolor es por esto, para esto. Nos ayuda a ser resilientes el sentido y a no experimentar ese vacío. Pero ese sentido también lo debo encontrar yo, porque debo encontrar la creencia, la fe, lo que sea, que me lleve a verle el para qué de la vida y el para qué del dolor. Esas son las cuatro cosas que se encuentran, chicos y chicas. Encuentras la dirección, encuentras la coherencia, encuentras la contribución y encuentras el sentido. Listo, ya me lo sé, los encontré. Ahí no se acaba la tarea. Eso es lo que encontramos. Ahora, vivir con propósito es yo día a día en mis acciones integrar dirección, coherencia, contribución y sentido. Todos los días. Todos los días. Que me pasa algo negativo, salta el sentido. Que no me quiero parar, que salta el sentido. ¿Sí? Que como estoy contribuyendo a alguien, alguien me agradece, no sé qué, me siento bien, me siento que pertenezco, tal. Sí, me tengo que tomar una decisión, como tengo claro mis valores, soy coherente, me soy fiel a mí mismo, se me refuerza la autoestima. Dirección, todos los días hago una acción que me lleva a las metas. Todos los días yo debo vivir con dirección, con coherencia, con contribución y con sentido. Eso es vivir con propósito. Pero miren que arrancamos desde el autoconocimiento para encontrar la dirección, para encontrar esa coherencia, para encontrar esa contribución y para encontrar ese sentido. Entonces, eso era lo que más quería dejar claro del taller de hoy, que esas cuatro componentes del propósito se encuentran, pero luego la tarea es todos los días, hasta que te mueras de este plano material, vivir conforme a esos cuatro componentes que contrasten. Entonces, les escribí acá, el propósito no se encuentra, se vive. El propósito no es una meta final ni un destino predeterminado, sino una manera de estar en el mundo. Muchas personas buscan su propósito como si fuera algo que se descubre en un momento de revelación, pero en realidad el propósito se construye día a día en la forma en que decides actuar, relacionarte y servir. Vivir con propósito implica alinear tus decisiones cotidianas, lo que les decía, con tus valores, sentir que tu vida tiene sentido, que eso nos lo da el sentido, la creencia que yo elegí para que me diera sentido, moverte con dirección hacia donde yo elegí ir, porque miren que ese es el tema con estos cuatro componentes, que tú puedes pagar, literalmente uno puede hacer terapia vocacional, lo que sea, y sí, obviamente hay claridad, en la terapia de autoconocimiento siempre nos conocemos y hay mucha claridad, pero hay puntos en donde ni el terapeuta, ni el coach de vida, ni el nadie te va a decir qué decisión tomar, porque es una respuesta que viene netamente de ti, porque solo tú eliges en qué creer, porque solo tú eliges hacia dónde ir, porque solo tú eliges cómo ser coherente, porque solo tú eliges en qué quieres contribuir. Y esa es como la gran responsabilidad y el gran conflicto por el que muchas personas prefieren vivir desde el propósito del ego, que es más fácil, porque claro, el propósito del ego, ¿quién me lo da? La sociedad, ¿sí? Trabaje, estudie, compre un carro, case, se compre una casa, ta, 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 ta. Que no está mal, no es negativo siempre y cuando vaya alineado a mí. Pero cuando yo vivo así solamente porque la sociedad me lo ha dicho y ese propósito es del ego, es fácil porque yo no tuve ni que cuestionarme qué hacer con mi vida. Yo ya tenía un mapa y lo seguí. Pero ya entrar a autoconocerme yo misma, yo elegir mi dirección, mi sentido, mi coherencia y mi contribución es una responsabilidad gigante y es un camino largo. Entonces, muchas personas prefieren vivir desde el propósito del ego, terminar con un vacío existencial, con ansiedad patológica, con depresión, a enfrentarnos a este otro camino que sí es doloroso, pero
tiene un final, como veíamos, el propósito interno nos da una paz interior. Va a llegar un punto. Si ustedes que están viendo este video en grabación o las que están aquí en vivo están en ese proceso, créanme que va a llegar un punto de paz interior cuando encontremos esos cuatro y vivamos todos los días conforme a esos cuatro. Y se los digo yo porque lo he estudiado y porque lo he vivido. Yo puedo decir en este momento que es como la etapa de mi vida en la que estoy experimentando una vida con propósito. Después de años atrás, como les decía, sí contribuía, sí tenía coherencia, sí tenía dirección, pero no le había encontrado el sentido a la vida. Elegí una creencia, le di sentido a la vida y ahora vivo con propósito. ¿Sí? Pero fue un proceso de probar muchas cosas, de encontrar muchas cosas, de conocerme, de mucho, mucho, mucho autoconocimiento y valentía. ¿Para qué? Para hacer cosas que otros esperan que yo no haga o para hacer cosas que otras personas dicen, pero ¿por qué hace eso? Cuestionada, criticada. Por eso decíamos ahí, cuando la motivación mía es externa, yo no voy a avanzar en mi propósito porque cuando tú elijas seguir tu dirección, tu contribución, tu coherencia, muchas personas lo van a criticar. Y si tú no estás completamente aferrada a ti misma y a ese propósito, esas críticas te pueden hacer retroceder. Entonces, no se trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Cuando tus acciones nacen del amor, de la integridad y del deseo genuino de aportar, ya estás viviendo con propósito. ¿Listo? Entonces, ese era el taller de hoy. Eh, Aquí lo que les quería regalar como un bonus extra, es básicamente como una guía, ¿no? Como que, Mayra, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces yo puse aquí como para que le tomen fotico y tener como una guía de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces lo primero es la dirección. Ya dijimos que o sea, ¿qué significa vivir con dirección? Tener un rumbo claro y una visión de vida que te inspira, incluso si no conoces todos los pasos. Se trata de avanzar con intención. ¿Por qué se caracteriza o cómo se ve en la vida diaria? Tomar decisiones alineadas con tu visión, priorizar lo importante y saber hacia dónde enfocar tu energía. Ejemplo, diseñas tus días con intención, eliges proyectos y relaciones que te acerquen a tu visión de vida. La pregunta reflexiva, que realmente las preguntas reflexivas es lo que es como la guía, pregúntense a ustedes mismos, a ustedes mismas, ¿estoy avanzando hacia lo que realmente deseo o solo estoy reaccionando a lo que ocurre? Esa es la pregunta reflexiva. Coherencia. Es la armonía entre lo que piensas, sientes y dices y refleja integridad interna y autenticidad, ¿no? Entonces, una vida con coherencia, te sientes en paz contigo mismo porque tus acciones no contradicen tus valores ni tus emociones profundas. Un ejemplo, rechazas una oportunidad que te ofrece dinero o reconocimiento, pero contradice tus principios. La pregunta reflexiva es, ¿lo que hago refleja quién soy y en qué creo o no? Si tus valores van por un lado y tus principios y lo que tú haces diariamente, o la pareja que tienes, o las personas que tienes alrededor, o todo, va en contra de tus principios o te alejan de tus principios, ahí falta coherencia en la vida. Y es cuando les decía la importancia del desapego y de soltar y empezar a remover de mi vida todo lo que no se alinee a mis valores, todo, todo, todo. ¿Que voy a perder muchas cosas? Sí. ¿Muchos duelos? Sí. Pero es parte de vivir con coherencia. Sentido es la experiencia subjetiva del significado. ¿Qué es subjetivo? Tú se la das, ¿sí? Ahí es donde les decía, tú eliges en qué creer. No me interesa en qué quieres creer, ¿sí? Libre, o sea, la esfera espiritual yo siempre respeto la libertad de creencias, pero en cuanto al sentido, la importancia de tu creencia es que le des significado a tus días y sobre todo, recalco, lo más importante, significado al dolor. O sea, tus creencias deben darle un significado al dolor. El dolor tiene que tener un significado dentro de tu creencia de sentido, ¿sí? Sentir que tu vida importa, que incluso los retos tienen un para qué, o sea, el para qué del dolor de la vida, que es lo que les decía hace un rato. Encuentras aprendizaje en lo que vives cuando tienes un sentido, das un sentido más amplio al dolor y celebras los logros pequeños. Tras una pérdida, por ejemplo, eliges aprender sobre ti y crecer espiritualmente en lugar de victimizarte. Ya les he dicho que cuando uno no tiene sentido, cuando uno no le ve sentido a la vida, generalmente el ego tiende a la victimización.
porque es como que no le veo un sentido a la vida y me pasa algo negativo, entonces me hundo más en ese vacío existencial. Precisamente por eso, porque el sentido es el que nos ayuda a ver el para qué en el dolor y a transformar nuestro cerebro en un cerebro resiliente. Pregunta reflexiva, ¿qué enseñanza o propósito tiene esto que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Qué enseñanza o qué propósito? Ay. Y por último, chicas, la contribución. La contribución es el impacto que generas en otros y en el entorno. Un propósito auténtico trasciende lo individual y se orienta al servicio. Esta contribución es también muy importante porque somos seres sociales. Les decía que la contribución promueve mucho el sentido de pertenencia. Cuando ustedes están contribuyendo, sí o sí van a tener que pertenecer a una comunidad, cualquiera. Y ese sentido de pertenencia, de sentir que tienes como tu tribu, eso contribuye precisamente a una vida con propósito. Tus talentos se convierten en medios para inspirar, acompañar o ayudar a otros desde tu autenticidad. Ejemplo, enseñas, sirves o compartes algo que mejora la vida de los demás, incluso en gestos pequeños. Pregunta reflexiva, ¿a quién o a qué estoy beneficiando con mi existencia hoy? ¿Sí? Muy importante esa pregunta, o sea, porque eso es una de las preguntas que el ego más utiliza cuando no hay un sentido. ¿Sí? Les pongo mi ejemplo. Yo cuando pasé por todo este proceso de vacío existencial, mi mente o mi ego me decía, pero es que si usted no está, a nadie le importa, a nadie le va a extrañar, o sea, nada, ¿sí? Ni siquiera se van a enterar. Y entonces ahí salía, yo en algún punto hace muchos años, yo decía que a mí mi trabajo me salvó, o sea, mis pacientes sin saberlo y mi comunidad me salvaron porque me dieron ese sentido de contribución, de ayudar a otras personas y de impactar. Entonces, cuando llegaban esos pensamientos, era como que no, yo tengo unos pacientes, yo tengo una comunidad, yo apoyo en esto, yo estoy acompañando a esta persona, yo estoy lo otro, ¿sí? Entonces, el hecho de yo saber que mi existencia sí beneficia a otras personas ya me da un sentido de pertenencia y de contribución. Y es un componente fundamental en el propósito y en una vida con propósito. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esas preguntitas de reflexión para que empiecen por ahí. Chicas, y ese sería el taller de hoy. La verdad fue un taller que sí quería hacer, bueno, y por ahí también me lo pidieron, pero me disfruté mucho el proceso de hacerlo porque realmente a veces son cosas que uno pasa por alto y cuando tú empiezas a ver tu vida y empiezas a detectar qué te falta para esto y qué no, él encuentra sentido de por qué a veces nos sentimos de alguna forma y a veces nos sentimos diferentes. Entonces, fue un taller que me gustó mucho hacerlo. No sé si alguna tenga alguna pregunta, duda o inquietud de las que están aquí en vivo. Bueno, por aquí tengo Laura. Cuéntanos, Laura, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenos días, chicas. Muchas gracias, Mayra, por el taller. Muy bonito escucharte. Llegué un poco tarde, pero lo que escuché, pues, estuvo muy, muy buena la información. Muy agradecida de poder estar aquí. Y tengo dos preguntas. A ver, mi primera pregunta sería, ¿por qué a veces sentimos como culpa al no tener claridad sobre nuestro propósito? Ujú, ok, esa es la primera. ¿Quieres que te la responda de una o me haces las dos? Puedo hacer la otra de una vez. Y también tenía otra cuestión. ¿Crees que la sobreestimulación como redes sociales o también el exceso de información o multimedia, crees que puede hacernos sentir que no tenemos un propósito? Ujú, ok, listo. Entonces voy a responderte las dos. Bueno, la primera es muy importante, Laura, gracias por esa pregunta. ¿Por qué sentimos culpa al no tener claridad sobre nuestro propósito? Precisamente porque acuérdense que el ego, y viene del ego, netamente del ego, el ego busca control y certezas, ¿sí? Y naturalmente el cerebro también quiere certezas y control, ¿sí? El ego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres consciente de que todavía no estás viviendo una vida con propósito, realmente el ego te hace sentir culpable porque es como si estuvieras haciendo algo mal, ¿sí? Como si no tuvieras seguridad, no tuvieras estructura, no tuvieras un control sobre eso.
y entra la parte de la autoexigencia. O sea, usted ya debería haber encontrado el propósito, ya debería estar viviendo con propósito. Y también entra la posible comparación, vea, esa persona está viendo con propósito y el otro no. Entonces, la respuesta esencial de esto es el ego. O sea, la culpa viene del ego y el ego nos da esa autoexigencia. Es esa parte de autoexigirnos el tener que encontrarlo ya. Muchas personas, todas las personas tienen procesos diferentes. Hay personas que lo encuentran a los 20, a los 25, a los 30, 40. Por eso es que ustedes a veces escuchan, ¿no? Que la crisis de los 20, que la crisis de los 40, que la crisis de los 50, ¿sí? Son crisis existenciales donde las personas experimentan un vacío porque cada persona encuentra el propósito y empieza a vivir una vida con propósito en edades diferentes. Entonces, cuando llega esa autoexigencia, es el ego. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Primero, saber qué es el ego. O sea, es lo primero, identificar, bueno, me siento culpable, no encontrar todavía mi propósito porque el ego es autoexigente. Acuérdense que el ego siempre quiere que estemos sufriendo, ¿sí? ¿Cuál sería una respuesta para el ego desde nuestro ser? O sea, estoy en el proceso, ¿sí? Estoy en el proceso de encontrar la dirección, estoy en el proceso de encontrar mi coherencia, estoy en el proceso de definir mis valores, estoy en el proceso de encontrar una creencia que le dé sentido a mi vida, estoy en el proceso de descubrir mi vocación para contribuirle a la comunidad, ¿sí? Lo decíamos acá y voy a retrocederlo para esta parte, cuando hablábamos del ego, del propósito del ego, creo que está acá. A ver, propósito del ego versus el propósito real, ¿sí? El ego siempre nos va a hacer sentir que es algo importante ya, 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 o sea, ya. Por eso acá dice emoción predominante del ego, del propósito del ego, la ansiedad, ¿sí? Porque nos genera esa ansiedad de cuándo, ¿sí? De ya. Dime, Laura. Ah, no, sí, es que me surgió otra pregunta, pero quiero escucharte Ah, bueno, terminar. listo. Entonces, la respuesta es esa, el ego no disfruta el proceso, el ego no disfruta el proceso, el ego simplemente quiere el resultado ya, mientras que la esencia sí disfruta el proceso. Entonces, es algo que debemos trabajar con diálogo interno, sabiendo que no soy yo, es mi ego, y abrazar el proceso de estoy en proceso de encontrar estos cuatro componentes para empezar a vivir con propósito. Dime, ahora sí, dime, antes de responderte la otra. Ah, bueno, pues es que justo lo que estabas hablando en una parte del taller que alcancé a escuchar, hablas acerca algo de el vacío emocional o am, de propósito, yo qué sé, de vida. Am, Como ahorita mencionas esto del ego, se me vino la pregunta de qué parte del vacío puede ser como necesario para encontrar dirección. O sea, hablaste ahorita de que el vacío sí nos da un punto de inicio porque pues nos está mostrando ciertas emociones con las cuales podemos iniciar a trabajar. Y pues hablaste también sobre la victimización, que parte de ese vacío se puede sentir que está uno progresando y que otra parte se ve de que ya estás en el lado más, en la parte de victimización, ¿no? Ujú, ujú. Ok, sí, espérate, te lo busco por acá. Dame un segundito. Causas del vacío. Bueno, aquí te estaba buscando esto, Laura, porque precisamente esa pregunta, ¿no? De en qué punto el vacío existencial es necesario. Espérate, que era acá. Decía, sí, el vacío como antítesis del propósito. O sea, en esta parte, o sea, yo siempre les digo que siempre hay matices grises. El matiz gris sería el proceso, pero que es como el proceso de transición. Pero generalmente cuando hay ausencia de propósito, hay vacío existencial. Si tú vas allá afuera, la mayoría de personas viven sin un propósito real, viven desde el propósito del ego y tienen un vacío existencial. Por eso las crisis que les digo existenciales. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario el vacío existencial? Más que necesario el vacío, es lo que hay cuando no hay propósito. Lo que es necesario es yo reconocerlo, porque el problema es cuando
No tengo propósito, entonces en consecuencia hay un vacío y yo no lo reconozco. Entonces, lo importante de ese vacío es reconocerlo. O sea, tengo un vacío existencial, en este momento no le veo sentido a mi vida, en este momento no encuentro, no encuentro coherencia, cohesión, todo eso. O sea, lo reconozco. Y ese es el punto de partida para empezar a buscar lo otro. Entonces, eso en cuanto a la importancia del vacío. No como tal tenerlo, porque el tenerlo sí o sí lo tenemos cuando no hay un propósito de la esencia, sí o sí ahí está, pero realmente lo importante es yo reconocerlo y verlo y saber que está ahí y saber que me estoy sintiendo de esta manera porque está ahí y porque estoy en proceso de descubrir este otro propósito que, como les decía al final, es el que nos lleva a la paz interior, ¿sí? Me dijiste dos preguntas en una, hiciste otra. Ah, ¿cómo ver el progreso, el avance de la victimización? ¿Me decías? Sí, Ok, con la victimización es muy importante. Yo estoy cambiando diapositivas porque hay diapositivas relacionadas con eso. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en la victimización y cómo la diferencio realmente de simplemente validar mis emociones? Acuérdense que en la victimización no hay una responsabilidad, ¿sí? Cuando yo, digamos, paso por algo doloroso o recuerdo mi historia, sí o sí hay culpables y ustedes saben que yo soy fiel creyente de darle la culpa al quien la tiene, ¿sí? ¿No? Culpa de mis papás, culpa tal, pero ¿por qué? No para yo librarme, ¿no? Porque ahí es donde realmente es la victimización, Laura. Cuando yo digo... Tengo la vida que tengo por culpa del sistema, por culpa de mis papás, por culpa de fulanito, por culpa del otro, por culpa del otro, que es verdad, pero me quedo ahí. O sea, me quedo en culpar al otro y no tomo responsabilidad yo, ¿sí? Ahí es cuando viene el vacío existencial y esa parte de victimización. La persona que no ha progresado en esa parte simplemente culpa, que como les digo, no está mal, yo soy amiga de culpar al que tiene la culpa, punto. Pero cuando no es victimización, yo culpo. Sé por qué te estoy culpando, pero yo me hago responsable de lo que yo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, mis papás, listo. Mis papás son culpables de que yo tenga esto y esto, ¿sí? Ok, me duele, lloro y tal, pero me hago responsable. ¿Cómo me hago responsable? Trabajando la herida, yendo a terapia, leyendo libros, ta, ta, ta. O sea, estoy haciendo algo para moverme de ahí. La persona que se victimiza no hace absolutamente nada, sino que se justifica en la culpa de los demás. Esa es como la diferencia. El que se victimiza se justifica en la culpa de los demás. El que no se victimiza reconoce la culpa de los demás, pero se hace responsable de lo que puede hacer a partir de ahora. ¿Sí? y muchas gracias. Ok. Y me falta tu última pregunta, que también tiene mucha relación con un cuadrito por aquí, y es el tema Perfecto. de la... Dime. Pues tengo otra pregunta más, pero es una pregunta personal, pero sí me gustaría hacer una más, por si Vale. acaso. Dale, listo, déjame, yo busco aquí, que justo aquí hablábamos de que como hice tantas tablitas, estoy mirando la tablita donde habla de lo social. Aquí, creo que es aquí. Bueno, el tema de la sobreestimulación en redes sociales, sí, aquí hay una parte, ¿no? Cuando hablábamos de las causas del vacío existencial. Entonces, hablábamos de las causas psicológicas, falta de autoconocimiento, cultura del rendimiento, aquí esta parte social y cultural. Estamos en una cultura de rendimiento en donde es más el que rinda más, el que haga más, ¿sí? Y las redes sociales nos sobreestimulan con eso. Entonces, claro, cuando hay comparación constante, cuando yo creo que las personas que suben a redes sociales esas vidas están viviendo con un propósito y yo no. Entonces, eso genera vacío existencial. ¿Por qué? Porque lo que dice acá, consecuencia principal, autoexigencia. Yo me empiezo a autoexigir con los pensamientos. ¿Y usted por qué no ha hecho eso? Y yo, ¿y qué hago para hacerlo? ¿Y por qué no lo he hecho? ¿Sí? Estrés, podemos llegar a sentir envidia. La envidia es una emoción totalmente natural. Y sensación de vacío a pesar de mis propios logros. Entonces ahí es cuando, de hecho, hacen bromas sobre eso, ¿no? Cuando tú
lograste algo, no sé, lograste, te salió bien una torta de manzana, un ejemplo. Y wow, porque tú soñaste toda la vida con hacer bien una torta de manzana, ¿sí? Y entonces entras a redes sociales y una muchacha se compró un Lamborghini, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues tu torta de manzana la comparas con el Lamborghini o la casa o que llevó a los papás para Dubái. Y entonces, pues tu torta de manzana en esa comparación del ego no es nada. Entonces, ves con tristeza la torta de manzana, pierdes la motivación por las tortas de manzana y te sientes mal con tu vida en general, ¿sí? Porque es como que nada de lo que yo hago realmente importa, nada de lo que yo hago es realmente suficiente para esa sociedad de la autoexigencia, ¿sí? Entonces, sí, las redes sociales afectan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso sería, ¿me escuchaste? Sí. Ok, ya, sí, yo solo estaba esperando a ver si ibas a decir algo más. Ahora, otra pregunta que me surgió, ya que nos has compartido un poco de tu historia y también en el grupo nos has compartido otras cosas de cómo has sanado y cómo ha sido tu proceso de sanación, ¿no? Ujú, Me preguntaba que ahora que has integrado muchas cosas, reconocido tu propósito y has sanado muchas cosas en tu vida, me preguntaba qué emociones en este momento de tu vida predominan en tu día a día, qué sientes que cambió, sientes que hubo alguna emoción o momento en particular en el que te sentiste como que hubo un switch, como que todo cambió. O cómo describirías esa transición de estar en un proceso donde te sentías con un vacío grande a pasar a un proceso que tienes propósito, ves que alguien, tú le estás apoyando a un proceso a alguien más con tu trabajo, no sé si me haga entender. ujú, sí, sí, claro. La diferencia, la gran diferencia es que a mí antes me pesaba la vida. O sea, a mí me pesaba la vida todos los días. Era un peso levantarme, era un peso bañarme, era un peso. Yo amaba, siempre he amado mi trabajo y mis pacientes yo siempre les he amado, pero a veces me pesaba también. Tenía una ventaja y es que yo cuando entro a consulta, yo no entro siendo Mayra personal, sino yo entro en mi trabajo, en mi oficio. Entonces, eso me ayudó a separar las dos cosas, pero cuando salía de consulta yo salía más agotada de lo que debería salir. Entonces, la principal diferencia que yo noté cuando empecé a vivir con propósito fue el tema de que ya no me pesa la vida. O sea, yo ya llega la mañana y yo siento entusiasmo por levantarme, siento entusiasmo por hacer las cosas. Cuando se me presentan dificultades, pues parte de mis creencias de lo que me ha dado sentido es el tema de la Biblia, ¿sí? De hecho, ayer yo estaba leyendo ese libro de estoicismo y me sorprendí mucho cómo o sea, los consejos estoicos están en la Biblia. Y yo quedé como, bueno, porque precisamente cuando, digamos, a mí me sucede algo negativo ahora, lo que les decía, cuando yo tenía un vacío existencial, a mí me sucedía algo negativo y eso lo único que hacía era ayudarme a hundir más. Era como que sí ve, la vida no tiene sentido, o sea, sí estoy aquí para sufrir porque me pasa esto, como que me hundía en el hoyo, por ejemplo, ustedes, las del grupo, y bueno, les comparto acá las que ven la grabación, yo hace poco viví de nuevo una experiencia de abuso sexual con un médico, ¿sí? O sea, ya hace mucho tiempo no viví algo así. Yo la verdad pensé que jamás me iba a volver a pasar algo así, que ya me podía defender y cosas así. Me pasó y si yo hubiera tenido de nuevo, o sea, todavía ese vacío existencial, a mí eso me hubiera revivido los abusos del pasado, me hubiera vuelto a mandar al hoyo de la depresión, o sea, eso yo no lo hubiera atravesado bien, porque precisamente les contaba que esa creencia que tú eliges para que le dé sentido a tu vida, te ayudas en los momentos de dolor, porque es fácil tener entusiasmo en la mañana cuando, no sé, todo está bien, pero en los momentos de dolor no se le ve sentido, ¿sí? Entonces, yo como ya tenía mis creencias y algo que rige mucho mi vida es la Biblia, hay una parte en la Biblia donde dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? Es como todo pasa por algo del mundo, pero en la iglesia, pues en la Biblia dice eso, a los que aman a Dios, todas las cosas le pasan para bien. O sea, a usted lo pueden atropellar, atracar, cortar un brazo, lo que sea, pero
Si a los que me aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, cuando yo salí de ese consultorio y todo el día, yo lo único que me repetía era eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo no sé por qué me pasó esto, pero esto tiene un porqué, porque yo amo a Dios y esto yo sé que es para mi bienestar mayor y ya, o sea, el diálogo interno es muy diferente cuando tengo ahorita este sentido. Y resulta que sí, como les había contado a ustedes, eso hizo que me derivaran a una psicóloga para control, eso hizo que ahorita esté en neuropsicología y gracias a eso probablemente me hagan unos exámenes que he querido hace mucho tiempo, que no había conseguido, y todo fue a raíz de esa situación horrible que me pasó con ese médico. Entonces, si ven cómo cosas tan difíciles, ahora que hay ese sentido, yo las atravieso. Entonces, esas dos cosas, que ya no me pesa la vida, que el dolor lo atravieso de una manera totalmente diferente y el desapego del ego completamente por el mundo. O sea, yo antes vivía con mucha ansiedad por, por alcanzar mis metas rápido. Yo decía, no, mi libertad financiera, ya, 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 ya mi libro, ya mi gira, ya mi no sé qué, ya, y me sentía mal porque yo ahorita ustedes saben que yo en redes sociales hace mucho tiempo no subo contenido, entonces todos los días sentía ansiedad porque yo decía, tengo que estar subiendo contenido, pero no quiero subir contenido, una pelea conmigo misma de todo lo que yo debería estar haciendo y no estaba haciendo. La tercera cosa que más ha cambiado mi vida ahorita que vivo con propósito es que yo ahorita vivo en el presente, ¿sí? Y pues dentro de mis creencias, yo tengo aquí escrito que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, cuando yo siento esa ansiedad, porque obviamente regresa, porque acuérdense que el ego sigue conmigo, o sea, a mí el ego todos los días me manda pensamientos, ¿sí? La diferencia es que ahorita que yo con propósito lo saco más rápido, claro. Entonces, cuando el ego viene a saturarme, que me sale un video de alguien que ya con 23 años tiene una mansión en Dubái y todo, uno a veces cae en eso y yo inmediatamente me aferro a mi propósito que es, yo confío en Dios, ¿sí? Y si Dios me tiene aquí y si Dios esto, o sea, yo me enfoco en Él y todo lo demás me será añadido. Si yo de aquí a mañana el dinero, las cosas, todo. Entonces, he soltado mucho, mucho más el control sobre esas cosas que no puedo controlar y me he enfocado más en el presente. Yo creo que son las tres diferencias más grandes. En cuanto a las emociones que me acompañan en el día a día, sigo siendo humana. Me enojo, claro, pero la diferencia, ustedes saben, bueno, eso sí viene de antes, que yo el enojo siempre lo veo como una oportunidad de qué me está reflejando esta persona, sí, que todavía no me he trabajado, eso sí desde antes de incluso que no tenía propósito, ya lo sabía, entonces yo el enojo siempre, entonces a veces me enojo, no tanto como antes, pero la emoción que ahorita predomina mis días es la alegría, cosa que eso nunca en mi vida había pasado porque yo todos los días estaba triste. O sea, todos los días yo era triste. Y yo los días, por ejemplo, aquí les cuento, la fase de nosotras las mujeres premenstrual que da tan duro, no, yo sentía que caía de nuevo en el hoyo de la depresión. Y ahora que ya no es así, ahora que ya vivo con propósito, incluso hasta esa fase la sobrellevo más tranquila. O sea, más tranquila. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo cosas acorde a eso, me sostienen. Entonces sí, no sé si eso responde a tu pregunta, Laura, pues hablé bastante de mi vida personal, pero esa era la idea, contarles un poquito. Ya, muchas gracias, súper bueno, muy, ¿cómo se dice? Como, es que ahorita también estoy pasando por algo parecido, sí, pero pues con el proceso también me ha ayudado bastante a, pues, seguir chequeándome y también eso que dices también es como un ejemplo, ah, de no quedarse uno atrás, sino simplemente, como tú decías, seguir haciendo algo que te acerque un poco más a esa meta, quizás sea por algo pequeño, pero para uno es algo grande que le cuesta, entonces es un buen ejemplo y es muy bonito poder escucharte y ver todo el proceso que has tenido que pasar. Así es, Laura. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, chicas, y créanme que esto no termina así, o sea, como yo les decía ahorita, sí, yo tengo mis vidas con propósito, pero lo que les decía, en alguna parte les dije que no hay que obsesionarse porque es importante ser flexible.
¿sí? Y yo les decía, ahorita estoy viendo mi vida con mi propósito actual, pero puede evolucionar, puede cambiar. Y si yo llego a descuidar, porque eso también les comenté, no sé si Laura ya estabas, si yo descuido alguno de los cuatro componentes, yo vuelvo a perder propósito, ¿sí? Que yo les decía, a veces a mí algo que yo antes no hacía, que era el tema de la oración, y ahora lo hago, y yo a veces cuando descuido la oración, mis pensamientos de la vida no tienen sentido, vuelven, ¿sí? Y yo inmediatamente digo, bueno, estamos soltando la oración, entonces otra vez hay que tener esos cuatro componentes todo el tiempo trabajados. Y si de pronto la creencia de alguien no es en Dios, no es en la oración, es en otra cosa, independientemente de la creencia, es algo que todos los días hay que trabajar. ¿Y por qué los digo, les digo esto de que, aunque yo ahorita sienta que estoy viviendo con propósito, no sé qué va a pasar mañana? Porque les voy a contar esa anécdota así aprovechando que estamos aquí. Yo anoche, este taller yo lo hice, hace 2 días lo terminé. Y anoche yo fui al culto, a la iglesia normal. Y dije, vamos a ver qué predican hoy. Pues justamente predicaron cómo vivir en tu propósito. Algo así, como el llamado, como el propósito. Y yo dije, no lo puedo creer. Yo dije como que no lo puedo creer. O sea, literalmente predicaron del propósito. Y yo, Dios mío, Dios, ¿usted qué me va a decir esta noche? ¿Sí? Y cuando predicaron fue sobre el llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios dentro de mis creencias? Dios nos da unos dones. Y la idea es poner mis dones al servicio de Él. Yo tengo el don de la comunicación. Yo hablo, doy talleres, tengo también el don de las relaciones interpersonales. Soy terapeuta, trabajo con personas, sé hablar con personas, sé trabajar con personas, entiendo a las personas. Y hasta el momento yo no tengo mis dones al servicio de Dios. ¿Sí? Porque yo todo lo que enseño, sí, y yo hablo de Dios cada vez que puedo, ¿sí? Desde que se permite el espacio, pero yo no estoy predicando, yo no estoy evangelizando, no estoy en misiones, no estoy en cosas que cuando uno tiene esos dones son el servicio. Entonces, anoche me decían eso en la iglesia, que incluso cuando uno a veces tiene una idea, esto ya es un punto como más avanzado y es las personas que tienen un llamado directamente al servicio. Yo no sé si yo lo tenga, no tengo ni idea, pero son esas personas que tú ves que abandonan literalmente su vida y empiezan simplemente a vivir en función del servicio, ¿no? Entonces estamos viendo pastores, cantantes, por ejemplo, no sé si han visto Saray Rivera. Saray Rivera compartió en algún punto que ella abandonó, o sea, Dios le dijo abandone todo y dedíquese a la música netamente y ella dejó todo por su llamado, porque su llamado era la música, pero la música al servicio de Dios, porque es solo canciones cristianas. Entonces, miren que no sé si ese sea mi caso, la verdad no sé, de verdad me da un poco de miedo pensarlo, pero como que pienso solo en el presente y ahorita estoy bien. Pero incluso en ese momento pueden pasar muchas cosas más adelante. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Y los decía, bueno, Laura, cuando revises la grabación, hay una parte, hay una tablita que dice eso sobre la flexibilidad. Aquí, miren, en la parte de abajo dice riesgo cuando se domina. O sea, el riesgo cuando nos domina la motivación es que seamos inconstantes, que haya frustración. Pero el riesgo cuando nos domina el propósito en el sentido de que es este y ya este, nos podemos volver fanáticos, ¿sí? Y nos podemos volver psicorrígidos si no interpretamos nuestro propósito con equilibrio, con autocompasión. Entonces yo les ponía el ejemplo de personas que ya no toleran las diferencias, que discriminan a los demás porque piensan diferente, todo ese tipo de cosas, que no toleran los cambios, ¿sí? Entonces yo les decía que tú encuentres tu propósito y vas bien, pero no sé, pasó algo y cambiaste de creencias, pero como te volviste fanático, te da miedo cambiar de creencia, entonces te quedas en ese lugar donde tal vez ya no es tu lugar. Entonces, por eso es importante siempre ser autocompasivos, flexibles y aceptar que lo que ustedes están viviendo en este momento es lo que tienen que estar viviendo en este momento para su proceso. Llámese por la vida, por su proceso, lo que quieran, pero cada momento viene con incertidumbre y con posibilidad de cambio. Entonces, por eso es importante trabajar el desapego,
y la capacidad de saber soltar. Muy importante. ¿Listo? Entonces, eso era lo último que les quería compartir, chicas. Entonces, eso, no sé si alguien más. Ay, bueno, hay algo en el chat, pero no he leído. Déjenme leo antes de que terminemos. ¿Qué veo en el chat? Ok, ok. Ah, bueno, ok. Bueno, Yanni por aquí nos hace una pregunta. Mayra, ¿crees que desde la infancia los niños pueden ir, ¿dónde dice? Pueden ir autoconociéndose? Bueno, desde la infancia los niños pueden ir autoconociéndose, sí y solo si su entorno se lo permite, ¿sí? Porque acuérdense que el ego nace por causa del entorno, por el rechazo del entorno, ¿no? Entonces yo les ponía el ejemplo del niño que nace siendo artista y pinta la pared y la mamá le pega y lo regaña y empieza a crearse un ego de un artista reprimido. Pero claro, si los padres son conscientes, si tienen algo que se llama observación activa, y van viendo cuáles son las habilidades del niño, qué le gusta al niño, y van estimulando y van apoyando esas necesidades, el niño crece en autoconocimiento y el niño llega a la adolescencia y sabe qué le gusta y sabe quién es, y llega a ser un adulto que sabe qué le gusta y sabe quién es. ¿Pero por qué? Porque hubo un entorno que desde pequeñito lo motivó a ser quien era, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido que atravesar estos procesos de autoconocimiento tan grandes, porque nuestro entorno rechazó completamente quiénes éramos nosotros. Nuestro entorno rechazó nuestras emociones, rechazó nuestros talentos, rechazó nuestra autenticidad, nos la reprimió y nos creó un ego tan grande que ahorita estamos quitándole pedazos para descubrir esa esencia con la que veníamos. Pero claro que sí, si hay un entorno, unos padres conscientes, que promueven el autoconocimiento en el niño crece conociéndose. Y lo otro, ¿crees que ir a la iglesia es importante para desarrollar la esfera espiritual? Depende de tu creencia, sí, porque, o sea, a ver, la esfera espiritual fundamentalmente, independientemente de la creencia, les he dicho que nos proporciona presencia, o sea, estar presente, porque cuando tú oras o rezas o haces mindfulness o lo que sea, estás presente y confiar y soltar el control, ¿sí? Entonces, si tú en tu espiritualidad encuentras presencia, confianza y soltar el control, pues digamos que ahí se desarrolla la esfera espiritual. Estoy hablando objetivamente. Dentro de mis creencias, que ya es cuento aparte, sí es importante la iglesia porque a nosotros nos hablan de la congregación, ¿sí? Como les digo, yo me ciño mucho ¿a qué? A la Biblia, ¿sí? Pues les contaba que hice un seminario, pues estoy estudiando bastante la parte de teología, de homilética y todo eso. Entonces, hay una parte que se llama Hebreos 10:25 y Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, la Biblia nos dice que debemos congregarnos. ¿Por qué? Por el hecho de que hay una comunidad, porque hay un apoyo, ¿sí? Depende de la iglesia, ¿no? Pero pues la idea es encontrar una iglesia sana. Entonces, por ese lado de mis creencias personales, sí es importante la congregación, pero por mis creencias. Pero en cuanto a la esfera espiritual, como te digo, si te aporta presencia, confianza, ¿sí? Soltar el control, ya es muy personal si quieres congregarte en una iglesia o no. El tema con las iglesias, chicas, es que, y me pasó, que uno a la iglesia, si uno va a una iglesia, uno debe ir netamente a poner los ojos en Dios, ¿sí? Porque las iglesias son como cárceles, como literalmente son como hospitales, o sea, a la iglesia va gente mal, o sea, gente mentirosa, chismosa, infieles, mejor dicho, criticones, o sea, todo lo peorcito del mundo está en las iglesias, porque, y yo me incluyo, cuando yo llegué a la iglesia, pues yo no era una santa, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la iglesia, ayudar a las personas a sanarse, a transformarse.
Pero obviamente uno tiene que poner de su parte y mucha gente está allá y va y aplaude, pero no pone de su parte y por eso es que nosotros le llamamos mal testimonio. Gente que por ser mala persona y estar en la iglesia, entonces los de afuera dicen, no, pero ese es, y ese que es cristiano y va todos los domingos a la iglesia y vea cómo es. Entonces son mal testimonio, son mala imagen y por eso es que tenemos mala fama. Pero, y a mí me pasó, que yo les conté que a mí recién empecé la iglesia, a mí me metieron en chismes y yo ya no quería volver, pero luego yo tengo una intimidad y ahí es donde yo les digo que mi sentido y todo eso tiene mucho que ver con mi relación con Dios, con lo que yo oro, con lo que yo hablo acá. O sea, yo me congrego, yo voy a la iglesia porque la Biblia lo dice que hay que congregarse, si no, yo no iba, la verdad. Porque yo aquí en mi casita hablo relajada con Dios, yo hablo chévere, Dios me dice cosas, yo bien, pero voy es netamente por eso. Entonces, cuando pasó eso, Dios me mostró, o sea, Dios me dijo, usted a la iglesia no va a ver gente, o sea, usted a la iglesia vaya a escuchar lo que predica la persona y ya. Que si es una iglesia sana, pues se supone que es palabra de Dios y tal. Pero la verdad es por eso. Pero entonces ese es el problema con las iglesias. Que si nos ponemos a fijarnos en las personas, hay muy mala persona por allá. O sea, hay de todo, ¿sí? Entonces, sí, esa es mi respuesta. Y voy a leer la última. ¿Cómo cultivas tus valores en el día a día? Realmente yo los tengo muy definidos. En algún punto, las tareas que yo les dejo a ustedes en terapia, lo de sentarse a hacer una lista de tus valores, es primero hacer la lista, ¿sí? O sea, ¿qué me define a mí? Entonces, honestidad, responsabilidad, libertad, ¿sí? La libertad es un valor muy importante para mí. Entonces, ¿cómo los cultivo en mi día a día? Si alguien me propone algo y eso me quita la libertad, yo digo que no. Ay, que es que le pagan bien, no me importa, porque me va a quitar mi libertad y la libertad es mi valor. Que pasó algo y alguien me dice, no, diga esto, o sea, que mienta, y yo soy honesta, pues simplemente yo no miento. O sea, yo me esfuerzo todos los días por no decir ni una mentira, ¿sí? Porque es mi valor de la honestidad. Entonces, ¿cómo cultivar los valores en el día? Simplemente tenerlos muy claros y estando presente en cada cosa que pienses, cada cosa que sientas y cada cosa que hagas, que todo lo que hagas, pienses y sientas pase por ese filtro de valores. Si tu valor es la honestidad, tú no deberías estar diciendo mentiras, ¿sí? Afronta la consecuencia. Si tu valor es la libertad, tú no deberías estar aceptando a una persona, a un trabajo, o sea, lo que sea que te quite la libertad, porque ahí entonces cae la incongruencia y eso nos da también pérdida de sentido. Ujú, principios y valores, exacto. Sí. Entonces, chicas, bueno, por aquí estoy leyendo a Saraí. Ah, bueno, Saraí. No, Saraí no. Sí, Saraí, Yarit. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan grande debe de ser el propósito? Es que vi en internet ejemplos como Elon Musk, uy, acelerar el avance de la ciencia, otros como contribuir al medio ambiente. Yo pensé que comenzar a tener hábitos saludables era vivir con propósito. Bueno, ¿qué tan grande debe ser el propósito? Hay algo que se llaman distorsiones cognitivas y una de las distorsiones cognitivas son los deberías, el creer que algo o alguien debería ser de alguna forma u otra. Entonces, el propósito no debe ser ni grande, ni pequeño, ni nada, porque el tamaño, digamos que vale la hora con gusto. El tamaño es algo muy subjetivo, ¿sí? Lo que para mí puede ser mi propósito más gigante, para una persona que crea en algo diferente o que piense diferente, puede ser como una tontada, literalmente, o una locura. Entonces, ahí muy importante, Yarit, es que tú, o sea, como te digo, si hay congruencia, si hay sentido, si hay contribución, si hay esos cuatro componentes que les dije, no importa en qué sea. Mira, les pongo un ejemplo. Tú puedes encontrar tu propósito sembrando zanahorias, ¿sí? Siembras zanahorias, te gusta sembrar zanahorias, eres buena sembrando las zanahorias, siembras las mejores zanahorias del pueblo y le enseñas a los niños a sembrar zanahorias y a vender las zanahorias para que lleven dinero a sus casas o para apoyar a sus padres o a los papás, ¿sí? Y adicional a eso tienes una creencia del para qué, lo que les decía, de para qué el dolor. Entonces, tú sabiendo para qué el dolor y sembrando zanahorias y ayudando a que otros mejoren sus vidas, sembrando zanahorias,
y teniendo la meta de ser la mejor sembradora de zanahorias del pueblo o de la ciudad, ya estás viviendo con propósito y vas a sentir paz. Esa es la brújula, Yarit, paz. O sea, si es sembrar zanahorias, pero que a ti te dé paz, maravilloso. Por eso es que hay gente que vive, o sea, que uno puede que desde afuera diga uno, uy, pero esa gente vive con lo mínimo, pero uno los ve tan tranquilos, pero una gente tan tranquila que a ellos no les interesa nada, o sea, ellos viven tranquilos, hacen sus cosas, porque viven con propósito. Y uno desde afuera dirá, pero no hicieron nada con su vida, pero ese es el propósito de ellos, ¿sí? Entonces no tiene tamaño, simplemente yo siento que el vivir con propósito, el objetivo principal es alcanzar la paz interior. Y tú la encuentras en donde tú la encuentres. Ya, yo creo que nadie puede definir en dónde se encuentra. Por eso es que yo no le puedo decir a alguien mío, y tu propósito es ese. No. O sea, tú encuentras tu propósito. Y obviamente, si tienes creencia en Dios, pues le pides dirección a Él y ya, que creo que Yarit es cristiana también. Entonces, sí. Entonces, chicas, bueno, gracias por sus preguntas, porque supongo que se aclararon muchas dudas. Me gusta también mucho, estoy practicando el tema de hablarles más de mí, de mi proceso, ¿no? Porque a veces, una vez un paciente me dijo que, que él pensó que yo nunca en mi vida había experimentado ansiedad y le conté mis ataques y dijo, wow, y yo como que sí, o sea, yo también tengo un proceso, entonces me gusta compartírselos desde el otro lado de sé lo que se siente, obviamente no igual, pero puedo entender los procesos y sí se puede avanzar y sí se puede continuar y sí se puede llegar a sentir una paz interior. O sea, una vez yo cuando nunca la había sentido, yo creía que eso no existía. Yo decía como que no, o sea, el ser humano no siente eso. Pero sí, entonces eso es lo más importante. Bueno, Yanni, con mucho gusto. Gracias, chicas, a las que pudieron asistir en vivo. La verdad que yo pensé que me iba a tocar grabarlo solita por el cambio de horario, pero gracias por estar aquí. Ya les subo la grabación y gracias a los que están viendo la grabación en YouTube, sus preguntas las pueden dejar en los comentarios. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Adiós, Mayra. Chao.